Otro jueves más, nos estamos acercando ya casi en primavera. Estamos contentos porque llegó el calor. Yo vivo muy contento con el frío, pero también me gusta el calor. Yo no soy de los que odian ni el frío ni el calor, más bien soy 0 grados. Pero el día de hoy, señor Pelón, tú decidiste invitar quiero que la presentes, por favor, a esta, pues es una artista muy interesante que yo ahí más o menos investigué poquito porque pues como fue de muy bote pronto, pero yo quiero conocerla bien, pero entonces Sí, preséntamela, por pues favor. yo también, en parte entrevistamos a veces a la gente o hasta los amigos para intentar conocerlos más. Entonces, para mí es un gusto presentar a Cintia Gutiérrez, que es una de las artistas tapatías más chidas, en mi opinión. Este, pues instalada, ya nos explicará ella cosas, pero son de esas que de entrada siento, Trino, que te va a costar trabajo comprender. Creo que no estás al nivel. No estoy nunca he estado al nivel, en realidad. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Muy contenta Bienvenida. de estar aquí con ustedes. Qué Gracias, chido. gracias. A ver, platícame, Cintia, ¿eres tapatía, tapatía? Soy tapatía, tapatía. Ok. Y, a ver, A ver, ¿por dónde ¿por dónde empezamos? se puede empezar a Yo quiero abordar saber esto? primero tu edad, porque te ves chavita. ¿Cuántos años tienes? Tengo 45, soy del 78. Órale. Sí, sí, sí. Ya no tan chavita, la verdad. No, pero todavía te llevamos un montón, o sea, a ver, te ubicas como en una generación, ¿no? Sí, yo estudié artes plásticas, bueno, artes visuales con orientación en escultura en la UDG. Entonces, pues hay varios colegas que nos conocimos desde entonces, ¿no? Estuve del 97 al 2001 en la UDG y digo, gente como Cristian Franco, Emanuel Tobar, Sí. eh, bueno, María Elena Larios, que ahora se dedica a la restauración, pero Felipe Manzano, que ahora también está muy involucrado, pero desde otro lugar. Digo, Cobian. fuimos Edgar Cobian, que justo va a exponer muy pronto en el Cabañas también, Lorena Peña, es decir, gente que está todavía muy involucrada en el mundo del arte y que, bueno, nos juntamos muy seguido y compartimos puntos de vista, etcétera. Pues nos conocemos desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, sí, es que yo incluso cuando te empecé a conocer, duré un rato antes ya de abordarte, digamos, personalmente, y siempre como que te veía como metida en tu tribu, digamos, toda esta banda muy chida, que ya los fui conociendo y muy buenos artistas y gente muy, muy chida. En general, casi todos, no sé, a ver, ya me corregirás o no, como instalados en esta cosa del arte contemporáneo, ¿no? De los formatos ahí diversos y estas cosas, ¿no? Sí, pues creo que justo todos, o bueno, muchos coincidimos justo saliendo de la escuela en un taller bien interesante que impartió el artista chileno Cristian Silva. Ah, ya, ya, Sí, sí. Y bueno, creo que fue un punto de quiebre para todos, o sea, fue como nuevas búsquedas, encontrar nuevas maneras como, pues de mostrar nuestras inquietudes digo, creo que fue algo en lo que coincidimos, ¿no? Pero creo que justo desde la escuela estuvimos en una búsqueda, ¿no? Y coincidíamos en ciertas inquietudes y bueno, hemos coincidido en eso durante todo este trayecto. Cintia, ahora tienes tu proyecto acaba de, no sé si siga todavía a estas alturas, pero estuviste exponiendo en un lugar que eventualmente no era un lugar para exposiciones, sino más bien era donde uno se exponía, pero ya sin vida. Ay, sí. Bueno, en una funeraria que pues es una funeraria que toda la vida son de esas cosas que quieres borrar porque dices, ay, ahí se murió fulanito de tal, o ahí, más bien, no que ahí se murió, sino ahí estuvimos a velarlo y demás. Una funeraria que está en la Avenida Vallarta y la calle es, a ver, Atenas, corrígeme, ¿eh? Atenas. Atenas. Atenas, que luego cambian a una cuadra más adelante, se llama Enrique González Martínez o algo así, ¿o no? No, 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 andas No, mal. Pero, oye, pero qué buen lugar, ¿eh? O sea, digo, vamos a llegar, o de una vez, si quieres, no sé qué sea mejor, si empezar por lo que estás haciendo, esta exposición. Eh,
que no sé, se me hizo debe ser una sensación muy padre de entrada, o sea, contigo se inaugura esta nueva o espacio, ¿no? Que se llama Plataforma, ahí donde antes era la funeraria. Sí, digo, es un espacio bien interesante y creo que se van a generar cosas bien importantes en la ciudad. Es un espacio liderado por Nidia Elorriaga, y que en colaboración con José Noé Suro No es, sí. deciden abrir este espacio en en este lugar que fue una funeraria, pero bueno, y es un espacio dedicado al arte contemporáneo, es un espacio que el arquitecto Sergio Ortiz se encargó de la remodelación, El entonces Arqui, sí, sí. sí, 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 hizo un gran trabajo, metió luz al espacio, es decir, le dio otra vida, ¿no? Porque, bueno, era un espacio que medio laberíntico, con capillas de velación, digamos, sí, muy dividido por dentro y con plafones, ¿no? Y entonces él sacó como las estructuras, bueno, sacó a la luz las estructuras, los ladrillos, puso vitroblocks, cambió los cajones de estacionamiento por áreas verdes, entonces, bueno, el proyecto quedó súper interesante. Sí, no, que quedó, o sea, de veras, sí, parece tal cual un museo de arte contemporáneo, o sea. Sí, sí, sí. Y bueno, justo abrió al público el 4 de febrero, el pasado 4 de febrero, y la planta baja, que es donde está mi exposición, es la sala de exposiciones temporales, en donde están armando ciclos, entonces invitan a un curador internacional, en este caso fue Agustín Pérez Rubio, a armar todo el ciclo. Entonces el curador decidió invitarme para inaugurar. Ha sido increíble colaborar con Agustín Pérez Rubio, es un curador que ha trabajado en proyectos increíbles alrededor del mundo y bueno, la retroalimentación y trabajar de la mano con alguien así ha sido buenísimo, una gran experiencia en mi trabajo. Y entonces, bueno, él va a armar 4 exposiciones durante este primer año. Me parece que van a ser 3 individuales y una colectiva. Y bueno, este proyecto que trabajamos juntos se llama Futuro Enterrado, ¿no? Sí, o sea, porque uno, o sea, entras a tu expo, o sea, y de entrada empieza el misterio, ¿no? Porque se ven muchas cosas como con tierra, con bodoques de tierra o tierra acomodada, y luego te empiezas a dar cuenta de que todo es como parte de un concepto, ¿cómo viene esta cosa? No sé cómo viene, los procesos son rarísimos y siempre cada proyecto es un cruce y traslape de muchas cosas para que de pronto como una primera idea surja, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero justo, bueno, la tierra, que creo que también es algo que une todo este ciclo de Agustín, ¿no? Porque el ciclo se llama Una conciencia de habitar la tierra, situada en habitar la tierra. Entonces, bueno, pensé en la tierra como primer elemento constructivo, también como elemento que puede ser generador de vida, pero también que puede ser estéril, ¿no? Entonces, y bueno, también había en mi mente una cosa muy cíclica, ¿no? Pensando en el previo uso del edificio, en la funeraria. Ah, Eh, entonces, sí estaba muy presente también la idea de muerte y de vida. Eh, y también pensar en el contexto de la ciudad de Guadalajara y del museo, ¿no? Para desarrollar la exposición. digo, En, porque, perdón, o sea, porque a mí se me hace, me intriga mucho de tus cosas, de que de entrada, te llaman, o sea, tienen un atractivo visual, o sea, a la hora de que ves, se ve muy interesante, pero luego te empiezas a dar cuenta, o sea, tú como que tienes, o sea, te gusta mucho el trasfondo, ¿no? Y la historia de las piezas y cómo se va armando, ¿verdad? Lo que luego, y luego a la hora de leer un poco de tu biografía, yo ni siquiera era tan consciente de que has estado muy pendiente de cuestiones desde históricas hasta políticas, ¿no? Con tu arte. sí, pues a mí me parece que desde mi trabajo puedo hablar o bueno, mi trabajo de alguna manera es reflejo de lo que vivo todos los días, pero entonces siempre estoy interesada tanto
en como la construcción de la memoria, tanto personal como, digamos, colectiva, ¿no? Me interesa mucho cómo se construyen identidades nacionales, por ejemplo, la idea de monumento y si el monumento nos representa o nos identificamos todos con algún monumento o son estas memorias impuestas, ¿no? O también como qué función cumple el museo cuando presenta objetos dentro del espacio, cómo los valida, ¿no? O También sea, como... haces como mucho reflexión acerca del arte mismo y de los cómo el arte se ha ido dando, ¿verdad? Porque es lo que de pronto yo veo en algunas expos que he visto, por ejemplo, tuyas, que usas mucho también fragmentos, ¿no? Sí, bueno, tengo formación como escultora y también mi padre es escultor de Tlaquepaque. Entonces, tanto, digo, desde chica tenía una idea de los materiales, ¿no? De materiales más formales como el bronce o la madera, esta cuestión como más permanente y de pensar en materiales durables, ¿no? Para plasmar o representar cosas. Y también el pedestal está muy presente desde entonces, y también la cuestión de la artesanía, y que también para mí es muy difícil o muy extraño cómo se divide el arte de la artesanía, pero bueno, ese es todo otro. Entonces, bueno, y también en la Escuela de Artes Plásticas hubo una formación bastante, digamos, tradicional que tenía mucho que ver con manipular los materiales y conseguir estabilidad, ¿no? Para construir. Y bueno, estuve en un ¿Llegaste a momento... hacer en algún momento, digamos, escultura tradicional o no? Sí, digo, en la escuela empezamos por hacer cosas figurativas, empezamos con un pie, relieves de rostros, sí, era como una práctica importante dentro del proceso de formación, digamos. Sí. Em, Hasta que pero empezaste a enloquecer. Así. hasta que empecé a enloquecer y no he parado. Oye, Cintia, según estoy viendo aquí, ¿esta sería tu primera, digamos, expo tú sola o ya has tenido No, tiene un experiencias, montón. pero sola? Es decir, Sí, ¿sí? ya tengo un buen rato. Digo, mi primera exposición individual fue en el 2005, más o No, menos. bueno, sí. Y Sí, ya. eso, es decir, ¿cómo ves tú Guadalajara con todo este nuevo impulso que hay? Obviamente, estoy viendo que toda esta semana Premaco, que ahora ya no quieren ni que se llame así, porque Guadalajara tiene su propio, digamos, dinámica y demás, que ojalá no se llame así porque no queremos copiar a lo que se hace en Ciudad de México, pero ¿tú cómo ves a la ciudad con estas nuevas oportunidades? Porque antes nos quejábamos mucho los tapatíos de que no había foros, ¿no? Y ahora veo que hay un chorro de galerías, que están surgiendo artistas emergentes, que estás tú ya, digamos, haciendo estas cosas de hace un buen. ¿Tú cómo la ves? ¿Te sientes cómoda con todo esto? ¿Eres de los que quieren migrar o te gusta mucho Guadalajara y dices, pues desde aquí, bro, de aquí voy a empezar a hacer todo? Pues me gusta Guadalajara y aquí tengo ya rato neciando. Creo que Guadalajara, desde aquí se pueden construir muchas posibilidades. Me gusta mucho sí, me gusta mucho que cada vez se abren más espacios, hay muchos espacios independientes. Sí, Digamos, ¿verdad? hay menos galerías que en la Ciudad de México, hay menos museos que en la Ciudad de México, pero sí siento que cada vez más hay espacios dedicados al arte contemporáneo y sobre todo también los talleres de los artistas de pronto presentan cosas interesantes, ¿no? O invitan a colegas a armar un proyecto, ¿no? Y entonces de pronto a mover los tiliches del taller y entonces a mostrar algo ahí que se vuelve muy interesante, sobre todo porque se convierten como en un lugar de encuentro y de discusión, ¿no? Que creo pues el arte tiene este carácter un poco de resistencia y de cambio, y entonces es importante que existan estos lugares para hablar sobre conflictos o intereses comunes, ¿no? Y pues ahí coincidir en cosas y armar proyectos nuevos, que luego eso es lo que pues mantiene esto dando vueltas y Sí. vigente, ¿no? O sea, Cintia, de esto es realmente, se puede vivir de esto, o sea, tú lo lograste ya, estás viviendo de hacer expos y de vender tu trabajo y todo eso, ya es algo
real, porque obviamente cuando empiezas, pues estás como en este estilo y afloje de, será, pero mientras voy a hacer tal cosa, ¿no? Sí, digo, es algo bastante inestable, pero bueno, estoy yo viviendo de esto ahora, hay que, es decir, nunca hay una entrada fija, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a ser administrados de alguna manera y siempre de alguna manera sale la manera de seguir produciendo. Eh, y, y yo creo que hay muchos esfuerzos y todos los proyectos siempre se arman entre muchos colaboradores y gente interesada en esto mismo. Entonces, siempre en cada proyecto hay intercambios muy padres y colaboraciones muy padres, ¿no? Que permiten que esto siga sucediendo. Hay mucha gente interesada también en que siga sucediendo, ¿no? Como esta iniciativa de plataforma, y sí, digo, es un trabajo de mucho tiempo y pues para persistir en esto hay que, digo, al principio había que tener otro trabajo, luego nos juntábamos para rentar algún espacio, digo, en algún momento junto con varios colegas abrimos un espacio que se llamó Clemente Jacks, que era un cuartucho en una Ah, azotea, claro, pero como era un sí. laboratorio para hacer cosas entre amigos, ¿no? Y eso hicimos, no me acuerdo, creo que 12 proyectos en un año, este, y bueno, esas cosas mantienen vivo esto, ¿no? Sí. Y siempre hay alguien que apoya los proyectos y que siempre digo, sí, hay comentarios positivos al respecto y surgen más cosas desde ahí, ¿no? Hay proyectos que duran poco, otros que duran más tiempo, pero siempre como que van eh, surgiendo nuevas cosas, ¿no? A partir de estas iniciativas. De siempre, Cintia, de siempre estás en esta idea, al menos yo siento que muchos de lo que hacemos, todos desde muy chavos sabes que dices, pues mi enfoque va a ser, pues hacer monitos, voy a hacer esto. Me gusta el cine, quiero hacer una cosa. Me gusta, ¿tú tenías esto muy claro desde chavita? ¿Por lo de tu papá a lo mejor o porque también es Sí, escultor? digo, lo tenía claro, sí, en la prepa, o sea, poco antes de decidir, siempre ahí vas buscando por muchas cosas, en algún momento creo que hasta estaba interesada en biología marina, luego me fui Ándale. hacia arquitectura y bueno, ahí estuve, pero creo que fue como un semestre solo como de buscar un poco. También me resistí un poco a hacer lo mismo que mi papá, ¿no? Pero al final incluso entré a la escuela, al área de pintura primero, pero empecé a meterme al taller de escultura y es completamente diferente. O sea, creo que mi percepción de las cosas y la forma de proyectarlas es tridimensional. Entonces estaba en el lugar equivocado y finalmente me cambié a Ah, escultura ah. y es donde puedo desarrollarme mejor. Y la mayoría de mis proyectos, aunque puedo hacer video o sea, tengo proyectos en video, tengo algunos dibujos, pero casi siempre parten del objeto o de la escultura. Y luego las esculturas, te digo, como estás en esta cosa tan pacheca, que a mí se me hace muy interesante del arte contemporáneo, de que ya estás como revisando los conceptos de las cosas y del arte y la chingada, o sea, da la impresión de que la escultura, pues tú empezaste a darle vueltas hasta que luego la deshiciste y luego la volviste a armar y la deshiciste, o sea, como una deconstrucción, algo así, ¿no? Sí, pues justo creo que tuve que, o sea, la idea del pedestal, por ejemplo, siempre me ha hecho Esa. ruido. Entonces, en un ¿Por qué? punto A ver, era, ¿cómo está ese rollo? digo, Es y que, también perdón, en el museo, permítame un sí. paréntesis, porque ahorita me acordé, que me llamó mucho la atención, a la hora de estar viendo, no me acuerdo por qué año fue que en una visita a algún país, tú expusiste un pedestalote, ¿verdad? Algo así, ¿no? Sí, bueno, esa fue una experiencia súper interesante. Fue justo en Ucrania, en Kiev, Ucrania. en Órale. el 2016. Hubo una convocatoria abierta para hacer una intervención temporal sobre el pedestal. Es un pedestal vacío donde alguna vez estuvo una estatua de Lenin que había Ah, sobrevivido a la caída de la Unión Soviética y en el 2013, en el conflicto del Maidán, la derribaron. Entonces la convocatoria era hacer algo
en ese pedestal, que es un pedestal altísimo. Digo, la figura que estaba encima del pedestal medía 4,5 metros y Ándale. no recuerdo, creo que el pedestal medía 6 metros de altura. Entonces, digo, para mí el pedestal vacío ya cargaba con todo, ¿no? Entonces era un reto enorme hacer un proyecto para ese lugar. Se me hizo Entonces, interesantísimo eso, o sea, es que, porque, a ver, lo hiciste de modo como que la gente pudiera como de alguna manera treparse ahí, ¿no? O sea, sí, o sea, porque no quería poner otra figura encima, ¿no? Entonces, y luego era como de, bueno, es un lugar que no es mi contexto, entonces, ¿cómo puedo hablar de identidad y de Sí, en historia, de Ucrania. una historia que no es mía, ¿no? Pero entonces, quería hablar de la identidad como algo que no es fijo y algo que va cambiando y que va construyendo la misma gente, ¿no? Entonces, decido hacer este andamiaje con escalinata, que escalinatas es para como subirte, ¿verdad? para subirte y que fuera como un pedestal añadido a un pedestal, ¿no? Y que la gente se convirtiera como en estatuas en movimiento y que ocuparan el espacio vacío, ¿no? Y que tuvieran la perspectiva desde arriba, ¿no? Que muchas veces las estatuas parece que nos están juzgando desde otro lugar, ¿no? Y están enaltecidas, y entonces ahora la gente podía ocupar este espacio. Duró como 15 días esta estructura Qué ahí chido puesta. está eso. Pero por eso es que, perdón, o sea, metí el tema porque estabas empezando a hablar de que te empezó, entre otros asuntos, a dar vueltas el tema del pedestal, ¿verdad? O sea, Sí. ¿pero qué fue esto? Como de, ¿sentías ya demasiado de bombo y platillo el concepto pedestal o cómo estuvo el... Sí, es que siempre me inquieta bastante también la idea del cubo blanco, ¿no? Y del espacio del museo, del pedestal blanco, que bueno, que el pedestal blanco y todos estos elementos son, que tienen que ver con la modernidad y tienen que ver con algo que viene, ¿no? De Occidente. Y entonces, o sea, me cuestiono muchas cosas, como por qué, digo, de alguna manera cuando está en un objeto en un pedestal blanco se enaltece, pero también está arrancado de su contexto, ¿no? Y eso es Ah, algo con lo que juego, por ejemplo, en Futuro Enterrado, en la exposición esta que está, porque lo que intento hacer es, digamos, simular una especie de museo etnográfico o arqueológico. ándale, exactamente, Entonces, da esa impresión, sí, como si fuera un sitio donde te están poniendo muestras de cosas que algunos investigadores encuentran en las orillas de algún lago o algo así, o sea, ¿no? O sea, que Porque además hay una cosa muy curiosa, hemos llegado a un punto en que los pedestales y sobre todo los estatuas y los monumentos han llegado a un punto de caducidad, es decir, la sociedad se ha dado cuenta que no todos los que están subidos en el pedestal eran buenas personas, ¿no? Entonces, ya hemos visto, o sea, no nada más eso, sino que son líderes tiranos que los tumban, ¿no? Ya hemos visto eso, o que históricamente quieren quitar a Cristóbal Colón, bueno, ya lo hicieron, eh, hay ciertos monumentos y estatuas que no representan ya nada para, no, hay como una especie de caducidad que no se habían dado cuenta que existía. Y uno pensaba, siempre dices, quiero estar, digo, yo no me lo imagino perfectamente en la rotonda de los hombres, ya no de los hombres, o no, de los jaliscienses ilustres, ahí te y hay vamos a unos poner, Trino, ahí vas a estar, vas a ver. que voy a durar como 3 semanas, pero a lo que voy es, que ni voy a estar, pero que a lo que voy es, te das cuenta que hay ahí figuras que no están pasando de verdad, está un militar ahí que dices, ¿por qué sigue ahí ese brother? Que tiene una historia horrible y demás. El pedestal tiene esta función que se me hace muy interesante de darle, o sea, el pedestal es la medalla, es el premio Nobel, y tú crees uh-huh, que no se lo van a quitar, pero sí se los quitan. Eso está muy sí. bien. Entonces, tu concepto, así como lo veo ahorita, es ¿por qué ese pedestal no le damos un significado resignificándolo a otra cosa que no sea precisamente por como somos de sociedad, que estamos ahorita como muy con el ojo muy claro a decir, no me interesa que esté tal figura, ¿no? Sí, sí, es que ese es el problema de la permanencia, ¿no? O sea, yo creo que, digo, nuestra misma naturaleza es efímera, entonces, pues estos elementos que queremos que permanezcan, pues van en contra de nuestra naturaleza y además algo rígido tiende a romperse, ¿no? Digo, es como las estructuras que hacen como para que los edificios no se caigan en un temblor, lo que tienen es cierta movilidad, ¿no? Para que no
truenen pues, sí, el concreto, ¿no? Sí. Entonces, o como estaba construido Venecia, por ejemplo, que estaba sobre el agua, tenía que existir una forma de que esto se estuviera moviendo para que no reventara, ¿no? Entonces, a mí me parece que tienen más potencia las fracturas o una pieza rota tiene muchas posibilidades de ser Sí. reconstruida, ¿no? Y ahí te Muchas, has, ¿cómo se dice? O sea, te has explayado en esta cosa de los fragmentos, ¿verdad? Como si sí. fueran, en muchos casos parecieran monumentos derruidos. Sí, 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 me interesa mucho eso. También he desestabilizado pedestales, o sea, hice una instalación con pedestales inclinados en donde ya no puedes poner nada encima porque se va a caer y entonces parece un cementerio de pedestales, el pedestal se convierte en la escultura, Oye, y o luego me acordé de otra en donde, a ver, esto tiene que ver también un poco con esto, ¿no? Porque eran, si no me recuerdo mal, eran como unos especies de pedestales, pero como con unos huecos, y se ven montones como de fragmentos adentro de estos espacios, ¿no? ¿Cómo estaba el rollo de esa expo? sí, esos son sí, bases blancas como de museo, pero no Ajá, tienen una figura encima, sino que no, tienen como unos nichos en donde están incrustados tepalcates o trozos de figuras eh, prehispánicas, bueno, que no está seguro si son originales o réplicas, porque son piezas que están envejecidas, digamos que sí tienen pátinas, ¿no? Entonces, que también eso es algo que me interesa en el trabajo, como la idea de réplica, repetición y distorsión, ¿no? De algo. Pero bueno, entonces, esta línea blanca pulcra de la base blanca se rompe en algún momento por estos quiebres orgánicos de las piezas que contienen. Entonces tiene unas zanjas, también lo hice en algún momento con textiles. Entonces tienes la línea recta y se interrumpe muy orgánicamente con textiles que están ahí, capas de textiles elaborados en diferentes técnicas, ¿no? También pensando en diferentes momentos históricos, algunos en telar de cintura, otros hechos de manera más industrial o en telares, ¿no? Y entonces de alguna manera son textiles tradicionales, pero también hablar en esas mismas piezas de cómo las tradiciones se tienen que ir ajustando a las economías, etcétera, ¿no? ¿Cómo hiciste para exponer en Ucrania el pedestal? A veces he platicado con otros artistas amigos de aquí de La Chora, como José Dávila y demás, que luego exponen ciertos materiales que ni siquiera se lo llevan desde acá, como que allá consiguen cosas y los arman. Sí. Sobre todo los escultores tienen esa dificultad, ¿no? O sea, te pagamos para que vengas, expone una idea, pero ¿cómo ármala acá o cómo haces esto, este Pues proceso? eso, bueno, en ese caso el pedestal ya estaba ahí, Ajá, y entonces lo que se hizo fue lo contratar a una interveniste. compañía que arma andamios para eventos y ah, claro, digo, claro. ellos con anterioridad armaron, porque yo acá, o sea, acá y en colaboración, o sea, acá o sea, se hicieron los planos y todo, y en colaboración con arquitectos de allá también, y con la empresa, armaron en una bodega antes, armaron como toda la estructura para ver cómo iba a funcionar, y No, luego bueno, es ya, que, o sea, perdón, pero a mí esta parte se me hace entre fascinante y me atemoriza de muchos de los lados del arte contemporáneo. O sea, en que sí tienes que estar como gestionando tu pieza en negociación con cuestiones desde presupuestales hasta tener que estar dialogando con gente de otro lado para que tu visión se concrete, ¿no? Esa parte se me sí. hace muy sofisticada, cabrón. Sí, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Incluso, digo, me apoyaron de Proyecta Traslados con mi pasaje, porque a veces no hay dinero para el proyecto, pero el dinero es como digo, el dinero, el proyecto es tan atractivo que el dinero no importa y hay que ver la manera de resolver, ¿no? Sí, sí. Y entonces, y bueno, hay muchos apoyos también para poder realizarlo, ¿no? Como este Proyecta Traslados, por ejemplo, también, digo, sí, y entonces, pero al final pues este intercambio y esta colaboración con personas de otro lugar y esta unión de perspectivas es lo Hombre, que luego alimenta el sí, proyecto y te detonan nuevas ideas, ¿no? Para seguir sí, trabajando. sí, sí, Es que sí, o sea, ahí perdón, sí, adelante. ajá, no, no, digo, ahí sí estoy viéndote esa beta
que claro que entiendo perfecto de que pues me metí a arquitectura, pero luego, o sea, si es necesario, yo digo, no, no es enchilame otra, como a veces uno piensa, realmente uno tiene como base, lo veo nosotros dos que somos como muy primitivos de que pues ninguna clase extra de dibujo de nada, simplemente es como evolucionando de una manera como muy natural, pero sin arriesgar nada. Y ustedes, en este sentido, sí tienes esa como compromiso de que tienes que hacer la estructura, lo planeas, tienes elementos por haber estudiado eso, y se me hace súper chido, se me hace como que son gente muy preparada, o sea, son generaciones que yo no sé, como que veo y digo, qué súper pro están todos para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, o sea, en esta que estabas empezando a contarnos de esta expo que está ahorita de plataforma, o sea, o sea, de pronto te cayó esta idea de que querías trabajar con, o sea, lo esencial son las tierras, ¿verdad? Y lo que contienen las tierras en las orillas de los cuerpos de agua, o cómo, a ver, cómo, porque luego hay como hasta redes, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, bueno, A ahí ver, estoy combinando, bueno, tengo varias búsquedas que se combinan aquí, pero bueno, son búsquedas que apenas empiezan, pero por ejemplo, me interesa mucho la historia del pueblo Coca de Mezcala, Jalisco, Mezcala de la ajá, Asunción, bueno, que es un pueblo originario que se resistió, o sea, que hubo una resistencia muy importante durante la guerra de independencia, ¿no? Contra el ejército realista. Y entonces, es una parte de la historia que ellos están defendiendo y que hablan de cómo esto no está en los libros, ¿no? Y es un estoy nomás pueblo, para ubicarme. sí, ¿Estamos hablando de la isla de Mezcala que está aquí al ladito mío, en Chapala? No. sí, sí, es la isla de Mezcala, que tiene una No isla manches. más pequeña al lado, y bueno, no Sí, solo es la isla, pero bueno, en la ribera, ¿no? exacto. Es la isla del Presidio. Es que, a Exacto. ver, pero perdón por interrumpirte porque me interesa muchísimo. Tengo yo algunos datos, pero a ver, quiero oírte. No, bueno, me interesa mucho como esta historia de resistencia y también de defensa de su territorio, ¿no? Este, es un pueblo que fue perdiendo su lengua, su vestimenta, pero entonces el territorio, pues es lo que están defendiendo, ¿no? Y creo que es algo que cada vez se encuentra más comprometido porque pues cada vez están terminando o acabando los terrenos que vienen desde San Juan Cozalá, Ajijic, Exacto. San Antonio Tlayacapan, es decir, o sea, se está recorriendo para allá todas las inmobiliarias y bueno, es una luz, bueno, además ellos llevan mucho tiempo luchando, pero entonces, digo, es una investigación que estoy comenzando apenas, digamos, yo desde niña recuerdo ir a Chapala, pero nunca fuimos a Mezcala, o sea, yo Mezcala lo conocí recién, o sea, tal vez en el 2017, creo que fue la primera vez que fui, pero me parece muy interesante, sobre todo en esa primera visita, muchos de los jóvenes son guías para los turistas, que es un turismo más local, pero entonces escuchaba las historias de los guías y había muchas discrepancias. Entonces, eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Por cómo, pues sí, cómo se construye o reconstruye una identidad, ¿no? Que tal vez no está escrita, pero entonces que pasa de generación en generación y hay una lucha que también pasa de generación en generación y hay cosas que se recuerdan, pero que ya no hay, ¿no? O sea, me parece que leí por ahí que se les llama cocas por sus piezas de cerámica y ya no producen cerámica, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, qué pasa con esto, no? ¿Cómo Sí. estas, o sea, qué sustituye estas cosas que les identificaban? Bueno, etcétera. Surgen un montón de preguntas. Entonces, yo trato de plantearlas desde la exposición, ¿no? Y también pensando mucho en los pueblos y artesanos de Tlaquepaque y Tonalá. Digo que en algún momento hubo intercambios, ¿no? Entre los pueblos que habitaban en Tonalá, Tlaquepaque y los pueblos cocas, etcétera. Entonces, solo, digo, en la exposición hay
redes enlodadas, pero que están cargando con vasijas vacías, que están de cabeza, que no tienen agua. Está una red que carga chayotes. El chayote es uno de sus principales cultivos y medios de sustento, pero el agua está contaminada, ¿no? Sí, muy. Entonces el barro, las vetas de barro, o sea, ¿qué consecuencias tiene también el crecimiento desmedido de las ciudades, ¿no? Una ciudad como Guadalajara, los pueblos empiezan a migrar, o sea, plantear diferentes preguntas y que de alguna manera esto pueda detonar conversaciones y discusiones alrededor de esto, ¿no? Desde el lugar en el que estamos, que puede ser muy cómodo, pero que no por eso tenemos que dejar de ver ciertas cosas, ¿no? Solo porque no somos parte directa de, ¿no? Pero son cuestiones que tienen que ver o que permiten muchas cosas que sucedan para nosotros día a día y que no podemos dejar de ver de alguna manera, ¿no? Mi formación es que yo también venía ya me quedé acá a vivir en Ajijic, pero yo desde chavito venía a Chapala, íbamos mucho a la isla que no le decíamos de Mezcala, sino la del Presidio, porque hay una prisión que está dividido en dos y creíamos nosotros que la división era, pues me imagino que es hombres y mujeres, y la división no era esa, era prisioneros de Michoacán y prisioneros de Jalisco, muy al principio, pero además en el lago, que le dicen el mar Chapálico, como el río Lerma era una vía natural para traer barcos con comida y con todo eso, se logró, como bien decías tú, esta bronca en la colonia de la primera batalla naval fue ahí, entre españoles e indígenas, e incluso abajo alrededor de la isla de Mezcala hay picos que ya fueron quitando para que se hundieran las naves, es decir, era una cuestión súper interesante y como bien dices, contaminado el agua con plomo, hay chavitos que tienen plomo en los pulmones. Los gringos y los canadienses han empezado a migrar para allá porque les están, o sea, es tierra indígena, todavía no está esto bien armado, digamos, legalmente, pero todo esto que estás hablando es que han dejado de hacer las cosas para entrar a la modernidad, cosa que es tristísimo, pues están perdiendo esa beta, digamos, como más natural, y no se diga el crimen organizado y no se diga las drogas, porque Todas las tierras que están ahí en la expo, lodos, tierras, todo esto, ¿es de ahí? No, hay agua de ahí y ajá, tierra, bueno, en realidad es barro que compré con un artesano de Tlaquepaque Ah, que hace ladrillo Perón, pero que ahora las vetas también se van acabando y ahora las vetas están cerca de Zapotlanejo, digamos. ajá. Entonces también eso es algo que va complicando, ¿no? O que hace que el artesano tenga que irse moviendo porque las vetas se van recorriendo o el cemento las va cubriendo. Es decir, sí hay mucho barro, pero eso es más inaccesible, perdón. ajá. Sí. Sí, 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 porque están hasta comprando cerros para explotarlos. Entonces los cerros, no sé si te has fijado, cerca del aeropuerto hay un cerro que ya casi es nomás el puro huesito porque se lo han acabado porque están sacando beta para ese tipo de cosas, piso perón, ladrillo diferente, etcétera. Y es muy interesante eso que estás diciendo porque obviamente estás como queriendo recuperar algo que es como muy, muy nuestro y que obviamente la ciudad que está creciendo de una manera totalmente desigual, va a ser el momento en el que ir a Chapala es como un fraccionamiento más, como ir al Palomar es decir, se va Hay, a comer la ciudad muy pronto esto. hay unas partes donde salen los trozos o bodoques ahí de tierra, como con las cosas que tenían o tienen, ¿no? O sea, objetos y cosas así. Sí, bueno, también otra cosa que me interesaba en la exposición es que en algún momento no tuvieras muy claro en qué momento te encuentras, ¿no? Entonces, hay dibujadas con engobes
que son tierras con las que que tienen diferentes pigmentos de tierra, digamos, o coloraciones dependiendo de los minerales que tienen, ¿no? Pero son, por ejemplo, los engobes utilizados para decorar, por ejemplo, el barro canelo, ¿no? Que son diferentes tonos rojizos. Y entonces con esto hago esta especie de gráficas como de museo, ¿no? En donde hago líneas de tiempo, pero que no tienen números, o estas capas que pueden ser geológicas o estratigráficas, pero tampoco tienen algo de información. Entonces no sabes en qué tiempo estás ubicado, ¿no? Y también de pronto encuentras este bodoque de tierra, pero cuando te acercas hay tal vez una tarjeta o basura Ah, sí, tecnológica sí, por sí, ahí, sí, sí. ¿no? Ves hasta Piezas como de chips de coche, computadora aparecen, ¿no? ajá, de pronto ahí como pues sí, basura plástica, Sí, y todo, la mayoría de las piezas están en capelos de vidrio y es tierra que está seca y agrietada, barro que está ya agrietado, y en uno de los casos hay una vitrina que contiene agua contaminada del lago, ¿no? Entonces me interesaba, y bueno, y tiene también ahí un bodoque de barro y plásticos, etcétera, y también pues, y esa está cerrada completamente y la idea es ver qué sucede allá adentro, ¿no? Hay un microclima, vamos a ver qué pasa. ya, ya, ya. Eh, y bueno, hablar de alguna manera, bueno, se llama Futuro Enterrado la exposición, entonces me interesaba un poco pensar o sea, preguntarnos, ¿existe un futuro, no? Porque vamos hacia ningún lugar, Sí, tiene un lado medio apocalíptico tu rollo, cabrón. sí, es como vamos hacia ningún lugar, en dónde, o sea, en dónde podemos encontrar un futuro, hay que desenterrarlo, ¿no? Y pensar en cómo se enterraron muchos conocimientos, ¿no? En donde quizá había otro futuro posible, ¿no? Que no es al que nos estamos encaminando. Entonces, como desenterrar, o sea, redibujar el pasado y desdibujar el futuro, ¿no? De alguna manera, o encontrar ahí como en otras, o sea, debajo de la tierra alguna pista. Por ahí va un Claro. poco la exposición, ¿no? Y también el museo se convierte muchas veces en o sea, estas vitrinas son también como ataúdes, ¿no? Sí, sí, los museos tienen este lado, ¿verdad? Que sí, sí, sí pareciera así como ya lo que sucedió después de la vida, ¿verdad? sí, entonces, bueno, para mí justo en un espacio de arte contemporáneo, pues sí, que se convierta en un lugar donde se puede hablar de esto, se pueden discutir estas cosas, que pueda haber intercambios, ¿no? Y bueno, también una parte del plan es que van a estar sucediendo actividades paralelas, talleres, de pronto charlas, en donde puedan surgir como este tipo de cuestiones y intercambiar ideas, ¿no? Buenísimo. Es que creo yo que estás rescatando toda una parte muy interesante de eso, porque muchas veces para entender el arte, y yo creo, lo que creo es que el objetivo de muchos de lo que está pasando en Guadalajara y de este movimiento de que vienen ustedes los chavos como con más ímpetu en menos de cosas, mucho tiene que ver como el rescate de nuestro espacio, de nuestros lugares y de nuestros artistas, artesanos como más primitivos, ¿no? O sea, desde que hablas de las esculturas de los en Tonalá, en Tlaquepaque, la piedra, la tierra, y Sí. todo eso que es súper interesante que lo tenemos, Pues me parece, dices que tienes un rollo relacionado con la artesanía, ¿no? Pues sí, es que viene tu, también de pap- que mi padre es tu de papá, pero Tlaquepaque. tu abuelo y tus, más así, ¿o qué? Mi padre y mi abuela, bueno, mi abuela era de Cuquío, pero bueno, ellos su infancia la vivieron en Tlaquepaque, ¿no? Ajá, Entonces también la artesanía, y bueno, él creció también viendo talleres, ¿no? De vidrio soplado, no sé, a los Panduro, por ejemplo, que hacían estos retratos pequeñitos, pero con una habilidad impresionante, que son como monumentos, pero en pequeñito, ¿no? Hicieron a Porfirio Díaz, y bueno, cantidad y conocimiento que pasó de generación en generación, ¿no? Pero que ahora no se sabe, porque también dejaron escuela, y entonces había muchos artesanos que hacían estos retratos como los Panduro, ¿no? Pero, y pronto, digo, y ya no sé qué tanta gente quede que esté, que tenga esta técnica, ¿no? Tan impresionante que tenían. Entonces, bueno, todo eso de alguna manera es algo que siempre ha estado presente y me ha interesado.
y muy interesante esto, y no sé, por la fecha, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿Qué es lo que sigue? ¿Sigue la exposición? ¿Nomás fue en esa semana de Premaco? ¿O qué pasó con eso Bueno, en de el lugar? hecho, a la hora de que la invité a Cintia para ahorita platicar, como que lo primero que me dijo fue, no, pues lo ideal sería Ir hacerla ahí en el espacio, que digo, ciertamente es una buena idea, ¿eh? Aunque se me hace, no digo, o sea, tenemos que para la Chava cumplir TV, eso. obviamente, Sí, ¿no? sí, Para claro. visualmente, pero sigue entonces la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar, Cintia? La exposición va a estar hasta el 26 de mayo, todavía le queda un Ah, rato. sí. Entonces, y el espacio Visiten. abre de miércoles a domingo de 11 a 7. Entonces, bueno, el domingo es un gran día porque la vía pasa justo al Ah, sí, lado. sí. Entonces, pueden aprovechar para llegar en bici, caminando, ¿no? Y un domingo así tranquilo, pero bueno, está de miércoles. Además, el horario, bueno, hasta las 7 de la noche, de 11 a 7, yo creo que sábado y domingo está perfecto también, si por horarios de trabajo no se puede, ¿no? Pero sí está un tiempo más. Sí. Y pues de proyectos, bueno, estoy contenta porque pronto va a salir un libro que tenemos varios años trabajando ya, que es con motivo de la exposición Habitar el Colapso que estuvo en el Museo Cabañas. Es un libro en colaboración con Temblores Publicaciones y va a salir muy pronto, yo creo que este mes o tal vez bueno, no, en el mes de marzo. Entonces, bueno, pues muy pronto los invitaré a la presentación del libro, Oye, qué pero chido. sí, 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 contenta con eso. Eh, pues sí, ha sido un proceso bien interesante de retroalimentación, gente increíble que escribió textos para la publicación, ¿no? Como Lorena Peña, colega de acá, O sea, Eduardo perdón, Baroa. es material tuyo para una expo específica, o sea, ese es el libro. Sí, es una expo que sucedió en el 2022 en el Museo Ah, Cabañas, ajá. y entonces se presenta, digamos, fotografías de la exposición y de la obra que se presentó ahí, pero también se vincula con trabajos anteriores. Ah. Y entonces 5 autores escriben textos relacionados a mi trabajo o a mi práctica que van a estar en el libro. Entonces, entre ellos Lorena Peña, Eduardo Avaroa, Paulina Asensio y Sandra Rosenthal hacen una colaboración, un texto en colaboración, y Víctor Palacios, que fue el curador de la muestra, también escribe un texto para el libro. Entonces, pues muy pronto ¿Cuál es, estará. a ver, cuál es el tipo de material que pusiste en esta expo? ¿Qué era? En esta expo está, bueno, la primera obra es una pieza que presenté antes en el 2019 en La Tallera, en Cuernavaca. Es una pila de tepalcates que entra al vestíbulo, o sea, tú entras al vestíbulo de la exposición y se está desbordando Ah, sí, sí, tepalcates, y sí. cuando entras está una pila, no sé, que tenía como probablemente unos 3 metros de altura. Después estaban estos pedestales con textiles incrustados. Ah, sí, 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 sí. Había una serie, había, bueno, no recuerdo cuántas piezas son, pero bueno, fueron 4 salas del Cabañas. Y había una instalación grande de roca volcánica, otras piezas de rocas volcánicas con esferas artesanales incrustadas, un águila fragmentada en 130 trozos ¿Un águila? de bronce, sí. Sí, esa pieza, bueno, se llama Aliento Suspendido y es un horizonte de 130 fragmentos montados sobre el muro, que están como a 4 centímetros del muro. Y cuando te acercas te das cuenta que son plumas, garras, y entonces, digamos, el emblema de fuerza y libertad pues de muchos imperios, ¿no? De muchos imperios y naciones, digo, como hasta nuestra bandera, está fragmentado, ¿no? Entonces, una identidad rota, Sí, sí. un horizonte, ¿no? Sí, que ahorita me acordé de otra que vi tuya acá en el, ¿cómo se llama? En el Mura, Uh-huh. que también tienes algunas piezas hechas fragmentos, ¿verdad? Sí, bueno, justo esa pieza se presentó primero en el Mura y después se presentó en Ah, esta, ah, en, ah, en ah. esta
exposición en el Cabañas, sí. Oh, buenísimo. ¿Tienes un taller? ¿Tú trabajas en un taller? ¿Tienes tu propio espacio o en tu misma casa chambeas? Bueno, chambeo en la casa, cosas en la computadora, porque Ah, no tengo internet en el taller, ajá. que de repente no es muy bueno, pero también es bueno porque en el taller me puedo concentrar en los materiales y en el trabajo manual. Y el taller es compartido, comparto con mi pareja, que es artista también, Emanuel Tobar, Saludo al máster. gracias de su parte, les digo. Y bueno, está en Santa María Tequepexpan. Sí, Ah, ok. Ahí está el taller. ahí está el taller. Bienvenidos cuando quieran a visitar. ¿Dónde queda eso? Más o menos, Cintia, en Santa María Santa Tequepec. María Tequepexpan está en Periférico Sur y pasando Colón. Sí, Ya. más o menos por ahí, cerca del Iteso. Del Iteso para allá, sí. Sí, hacia No, pues es que Toluquilla. sí, ya está creciendo la ciudad de tal manera. Oye, pues se nos acabó el tiempo, Cintia. La verdad, Sí, sí, sí. tu material se puede ver en las redes. Si nos metemos a CintiaGutierrez.com, CintiaGutierrez.com, sí. ahí se ve tu material, por si los choreros quieren entrar a revisar pues todo lo que hace Cintia. También vayan al espacio que se llama, ¿cómo se llama el lugar? Plataforma de arte contemporáneo Ajá, en Vallarta 1246, esquina esquina con Atenas. Atenas, Muy buen ¿verdad? lugar y muy buena expo. La verdad, muchas felicidades por toda tu obra y tu rollo. Está bien chido. Y se me hizo, finalmente sí se me hace buena idea eso de el arte platicado primero y luego ya, si algunas Vamos. curiosidades se despertaron, por favor vayan a checar de lo que estuvimos hablando. No, y vamos con la Chora TV a hacer algo ahí para poderlo sacar en la Sí, televisión, porque obviamente eso es lo que queremos, que después de que nos interesa mucho platicar con los invitados que son artistas o tienen algún proyecto, que sí se vea, pues, porque sí, no sí. nada más es como película de Juan Orol, nomás lo platicas y no hay acción, no, hay que ver algo. Te agradecemos No, yo muchísimo, encantada. Cintia, Muchas gracias, Cintia. tu No, tiempo. hombre, gracias a ustedes. Un placer estar en su programa. Qué buena onda. Pues entonces estamos en eso, tenemos ese compromiso de hacerlo en el lugar, ir a ver tu obra, pero la gente puede hacerlo ya entrando a cintiagutierrez.com. Señor Pelón, pues No, pues un placer y choreros, pues ya, si algo les llamó, por favor, métanse a investigar. Si viven acá, vayan a visitar. si van a la Realmente vía muy recreativa, interesante. es un gran momento para poder entrar a ver el museo y vean como el proyecto, qué bonito, ¿verdad? Y bueno, quiero agradecerle, y como siempre, agradecer a nuestros productores, Gabo Casillas y Guara en la producción allá radiofónica. Y como siempre, aquí nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Adiós.